tema en esta primera conferencia son dos citas bíblicas. La primera cita bíblica está en el libro de Efesios capítulo 6 y la segunda en Mateo capítulo 12. A medida que la vaya ubicando, se va colocando de pie y así leemos las escrituras. Efesios capítulo 6, versículo 12 y Mateo 12, versículo 43 al 45. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Gracias te doy, Señor, por la paz que me da. Gracias te doy también, porque a mi lado está y le has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad. Para mí la mansión celestial. Gracias te doy, Señor. Te digo una vez más. Aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Efesios 6, versículo 12. Leemos palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora vamos a Mateo. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pueden sentarse, por favor. Hoy vamos a iniciar una serie de conferencias que he titulado, o el nombre del tema es Lucha de carácter no físico. Así se llama. De acuerdo a lo que hemos leído, lo que acabamos de leer en las dos citas, es posible que ya ustedes estén procesando allí la información, los que conocen eso y tienen el conocimiento, cuál es el rumbo que vamos a tomar hoy
para desglosar todos estos domingos, hasta donde sea posible, esta temática. El primer texto que leímos en Efesios 6:12 justamente es quien nos aclara, quien especifica esa lucha de la que vamos a estar hablando, que se da en el mundo espiritual. Porque el texto dice que hay una lucha de sangre y de carne, y hay otra lucha que no tiene que ver nada con lo tangible, con lo humano, porque se procesa en un mundo que no se puede ver, y por eso el título es de un carácter no físico, que no se ve pero existe, no se ve pero trabaja, no se ve pero opera en función de ataques para descontrolar de alguna manera o tomar dominio de las cosas que se ven. Por eso es que siempre he creído que en ese mundo que no se ve es donde se gana, se conquista, o se pierde, o se obtiene la derrota. Por eso es que el Señor Jesucristo, en una oportunidad, hablando, haciendo referencia un poco de ese mundo y la comunión que debe tener el cristiano aparte con Dios, dijo: entra a tu aposento y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando hablamos de la cosa secreta, estamos hablando de cosas que no se pueden ver, que tal vez no las imaginamos, pero como no son tangibles, no podemos determinar nada en absoluto, porque son cosas que se dan en ese mundo no físico, que se necesita tener conocimiento y experiencia también de guerra espiritual para poder darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Porque de lo contrario se nos va a hacer muy dificultoso nosotros poder entrar y mantenernos en ese mundo invisible. Como seres humanos, todos los que estamos acá y todos los que nos observan a través de las distintas redes sociales saben que tenemos enormes capacidades. El ser humano tiene enormes capacidades entregadas por Dios, nuestro Creador. Dentro de esas capacidades está la capacidad de razonar, de formar ideas, de pensar en lo abstracto, pero también de analizar todas las cosas que ocurren pues a nuestro alrededor. De manera que hay cosas que nosotros podemos descifrar y podemos también catalogar como X cosa, o también podemos presumir que sucedieron producto de tal cosa, pero que ciertamente no tenemos la convicción clara de que qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, por qué se dio el caso, por qué sucedieron las cosas. Y en ese dilema deambulan mucha gente que no conoce estos misterios del mundo invisible, que realmente a veces son inconcebibles para muchos. Este mundo donde nosotros vivimos, donde nosotros crecemos, donde formamos familia, donde trabajamos y todos los días interactuamos en la vida, actuamos diariamente, nos da sorpresa. Cuando hablamos de sorpresa, hacemos referencia de cosas que no esperamos, porque no puede ser una sorpresa que usted planifique algo y se lo diga a quien quiere darle la sorpresa. Eso es como que usted quiera sorprender a alguna persona y quiera hacer una reunión para sorprenderlo y lo incluya en la reunión. Ya no sería una sorpresa, porque esa persona se da por enterado. Entonces, las sorpresas son cosas que muchas veces ni nos imaginamos.
sorpresas, cosas que no esperamos y llegan de parte de Dios. Dios toca a alguien, Dios mueve a alguien, Dios cambia el tiempo para sorprendernos. Fíjese que el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces siempre también Dios se ha reservado de cosas para sus hijos y que no nos las presenta de forma total, no nos las entrega de forma total, porque no es que quiera sorprendernos como hacemos los seres humanos, sino que Dios nos prueba para ver si de verdad estamos preparados para recibir esa bendición de parte del Señor. No vamos a caer en eso de que si nos las merecemos o no nos las merecemos, porque ya eso no nos corresponde a nosotros decir quién se merece las cosas. Eso lo sabe Dios, porque Dios es el que conoce los corazones. Denle un aplauso a ese Dios bondadoso y maravilloso. Esas cosas que ocurren muchas veces nos cuesta entender. Son cosas complejas, inexplicables en algunos casos. Sin embargo, como seres pensantes, tratamos de reflexionar referente a ella, sobre esos eventos, buscando una comprensión más profunda de las causas, de los significados. Pero muchas veces hay varias que quedan sin respuesta, y es lo que la gente especifica como sucesos o eventos inexplicables, porque a la mente finita del ser humano son inexplicables. Pero cuando entramos en el mundo espiritual y entramos en esta Biblia, la bendita palabra del Señor, nosotros vamos a lograr interpretar situaciones que para el mundo son cosas que no tienen sentido, son cosas inexplicables. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una respuesta para cada uno de esos eventos inexplicables al ser humano. Dios nos los revela a través de su santa y divina palabra. Es posible que alguien diga: bueno, pero yo he leído la Biblia y ni siquiera la misma Biblia puedo entender. Porque es que hay unos pasos a seguir para poder interpretar correctamente las Escrituras. Dijo el apóstol Pablo en una oportunidad que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, la mujer que no tiene el Espíritu Santo, dice que no puede entender las cosas espirituales, porque a ellos les parecen que son locura. Y por eso la cruz de Cristo es locura a los que se pierden. La gente no logra aceptar que muchas de las cosas que han sucedido en el mundo han estado profetizadas, han estado planificadas, y el mismo Dios las ha permitido. Ahora, ¿por qué no las acepta? Sencillamente porque no las puede concebir como algo que se puede normalizar, como algo que se puede aceptar, sino que son rechazadas por el mismo ser humano. El Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano ejerce funciones, muchas funciones, pero hay una específica que es la manifestación de la iluminación, que es una administración del Espíritu Santo sobre el intelecto del ser humano, que le faculta para poder interpretar las sagradas escrituras. Toda persona que tiene el Espíritu Santo y le ora a Dios para que el Espíritu Santo, o Dios permita que el Espíritu Santo lo ilumine, puede interpretar las sagradas escrituras. Y son esa gente que las cosas que ocurren siempre estarán asociadas a la interpretación bíblica y a la respuesta por medio de la palabra del Señor. Y fíjense que para poder interpretar todas estas situaciones también, que no son más que una lucha de carácter no físico, el camino es a la lámpara. Y la lámpara es la palabra de Dios, que es la que ilumina nuestro camino. ¿Saben por qué se hace tan complejo esta situación de este tipo de luchas de carácter no físico? Porque el campo de batalla donde se ejecutan, donde se desarrollan, es el campo mental
moral y espiritual. Estos son los campos de batalla que son afectados por ese mundo invisible y sobre todo el reino del mal que trata de perjudicar, que trata de descomponer, que trata de dañar. Y por eso es que el diablo, que lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, se asocia con ese ladrón que dice Juan, o Cristo dice en el libro de Juan, que vino a robar, que vino a matar y que vino a destruir. A pesar de que no dice que Satanás vino o que el diablo vino, habla de un ladrón, justamente lo asociamos con él porque solamente él puede aplicar el robo, la destrucción y la muerte en la vida del ser humano. Lo entendemos de esa manera, que es una operación diabólica y que de esa forma Satanás trabaja para dañar a la humanidad misma. En ese mismo orden podemos clasificar esas luchas espirituales que no se pueden tocar, no se pueden ver, con unos espacios que muchas veces son descuidados por nosotros mismos los seres humanos, porque nosotros siempre vivimos aplicando la lógica, ciertamente porque a través de la lógica nosotros podemos determinar qué cosa es buena, qué cosa es mala. Es lógico esto, es lógico esto, es lógico esto, esto no es lógico, esto no me parece lógico, y siempre vivimos con el caso de lo que es lógico y de lo que no es lógico. No sé a cuánto les ha pasado, pero a mí también me pasa que de repente yo veo, hago el análisis de algo y digo, bueno, me parece lógico o me parece justo tal cosa. Pero hay momentos que uno dice, esto no me parece justo, esto me parece una injusticia y esto no me parece lógico. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros buscamos una explicación, no la conseguimos. Y el ser humano, en vez de ir a indagar con Dios de qué es lo que está ocurriendo, aplica la lógica. Y por eso muchas personas terminan en derrota, terminan perjudicados, porque todo lo tratan de interpretar según la lógica y no según un mundo espiritual que nosotros muchas veces no calculamos lo fuerte que es. Podemos también clasificarla en tres aspectos. Hay una lucha espiritual. ¿Cómo se manifiesta la lucha espiritual? Es una lucha interior, que muchas veces luchamos contra los vicios, las tentaciones y los malos hábitos que llegan y que algunos hasta se quedan en muchas personas. Pero también podemos descifrarlo como una batalla espiritual. Ya ni siquiera es una lucha que usted puede librarla hoy y se acabó al momento que se ejecutó el problema. Ahora no. Hay cosas que no solamente son luchas temporales, eventuales, sino que cuando nosotros no logramos poder vencer esa lucha que se presentó, o dos luchas que se presentaron, y que a veces en el día puede ser que se presenten tres: una lucha económica, una lucha en la familia, una lucha en el matrimonio, una lucha con los hijos. Pero si al final de la tarde nosotros no tenemos una solución para todas esas luchas que se nos presentaron durante el día, y mañana amanecemos enluchados y pasado amanecemos enluchados, eso se convierte en una batalla. Ya no es una lucha, sino una batalla. ¿Una batalla de qué? Una batalla espiritual que describe ya no una lucha muy personal, sino una batalla entre las fuerzas del bien, del cielo, de la luz, contra la fuerza del mal, entre el reino de las tinieblas que maneja Satanás y entre el reino de Dios que gobierna nuestro Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando llega a nivel de batalla, esas luchas ya pasa a niveles mayores y se necesita una intervención mayor. Por eso es que hay personas que dicen: yo lo intenté, yo traté de evitarlo, yo traté de que todo llegara hasta allí, yo traté de que no avanzara,
Pero como no lo lograste, ahora se te convirtió en una batalla permanente donde las fuerzas de las tinieblas vienen para perturbar tu vida, perturbar tus emociones, perturbar tu alma y perturbar tu vida espiritual. Fíjese cómo vamos. Ya de una lucha espiritual pasó a una batalla. Ahora hay una tercera fase en esa manifestación del mundo invisible que ya se convierte en un conflicto espiritual, porque ahora ya no se trata de que alguien nos atacó de una influencia desde afuera, que estoy luchando frente a los vicios, frente a esclavitud, frente a las tentaciones y frente a los malos hábitos, sino que cuando se presentan los malos hábitos, las malas prácticas y los vicios, entramos en un conflicto espiritual de valores, de principios, de antivalores que se oponen al buen comportamiento, a las buenas prácticas y a las buenas costumbres de los seres humanos. ¿Saben ustedes que desde el momento que uno llega y que está en el hogar, cuando los niños le levantan la mano a papá y a mamá, le dicen no lo haga? A papá y a mamá no se le pega, no se le amenaza con la mano, y el niño llora y todo aquello, pero algo tiene que haber quedado. Sin embargo, hay jóvenes que matan a sus padres. ¿Y acaso no le dijeron que era malo levantar la mano contra papá y mamá? Claro que sí se lo dijeron. El problema está que cuando las personas caen en el conflicto espiritual, ya no se trata de un valor que fue entregado, sino de los antivalores que van tomando posesión y van tomando dominio y controlan al ser humano. Y es donde el ser humano dice, bueno, yo sé que es malo, pero ¿qué más me toca? ¿Qué más me queda? Yo sé que no lo puedo hacer, pero lo voy a intentar. Es un conflicto interno permanentemente en la vida de las personas. Ahí pasa también y entra en juego las creencias, las ideas. Y muchas veces ese conflicto llega a un nivel que afecta la identidad y el propósito de las personas. ¿Cuántas personas no han querido ser unos buenos ciudadanos, graduarse, tener un trabajo, formar un hogar, formar una familia? Y ellos comienzan, ellos salen, ellos toman el camino, pero a mitad del camino se consiguen en la misma escuela, se consiguen en la misma universidad de personas que los desvían del camino. ¿Por qué se desvió del camino cuando su propósito lo tenía claro? ¿Por qué se desvió del camino cuando su identidad la tenía clara? Sencillamente porque está bajo un conflicto espiritual de fuerzas espirituales que están atacando, que están operando, que no se pueden ver, pero están causando un efecto negativo en la vida de esa persona. Qué fácil sería que nuestra lucha fuese como la que tuvieron los antiguos. El Señor le decía, no camines por ahí. Bueno, ¿cuánto cuesta desviarse y caminar por donde Dios quiere? No cruces por allí porque te están esperando y uno se va por otro lado. Qué bendición sería eso. Sin embargo, aunque no oímos voces, ni llega alguien a decirnos nada, tenemos la palabra de Dios que nos dicen que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final de ese camino son caminos de muerte. Ese es como un aviso que están en el camino. Sin embargo, la gente dice, bueno, es posible que no, todo depende de la suerte. En el mundo espiritual no tiene nada que ver la suerte. En el mundo espiritual es una batalla que depende de lo que usted crea y depende de cómo usted actúe y cómo usted se comporte. Porque si usted cree en lo negativo, si usted cree en las tendencias, que la gente dice que esto es lo que está en tendencia, que esto es lo que se está moviendo, que ya mi papá y mi mamá quedaron por la romana vieja, que ya esos viejos no sé qué cosa, esto, lo uno y lo otro, y van adoptando prácticas que saben que es el camino de muerte, pero sencillamente la gente termina practicándolo. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero al final de ese camino se encuentran con la muerte. ¿Quién no va a saber eso? Lo sabe la gente. No va a saber las personas que si sigue consumiendo alcohol, su hígado se le va a poner como un bloque. Claro que se le va a endurecer, claro que se le va a dañar, pero no sé qué cálculo sacan. Otros dicen, bueno, yo cuando ya esté a punto, que yo sienta que me queda la mitad, yo paro. El problema es que cuando el mundo espiritual trabaja, no depende de la decisión sola del individuo. Necesita una fuerza de un personaje, una fuerza mayor que lo capacite para poder enfrentarse a lo malo y decirle no. A lo malo no y a lo bueno sí. Pero eso no lo va a lograr ninguna persona si no tiene a Dios en su vida. Porque no es solamente fuerza de voluntad. El ser humano lucha constantemente contra los ataques del maligno. Anteriormente hay un enemigo, ármense en guerra, busquen las espadas, las lanzas y todo aquello y enfréntense que yo le voy a dar la victoria. Pero entonces dice la Biblia, los escritores dicen, y aquel día se reunieron en el campo tal como 10,000 soldados. Y se unieron los sirios y se unieron los amonitas y se unieron los otros y eran como 22,000. Pero David avanzaba con 600,000. Ellos sabían qué cantidad de respaldo llevaban de soldados y las herramientas que utilizaban como armamento que llevaban. El ser humano hoy que no tiene a Dios está indefenso. No sabe ni quién lo ataca, ni cuántos lo atacan, ni cómo está recibiendo el ataque. Porque no lo puede ver. No lo puede ver. Y ahí viene lo inexplicable. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ocurrió? Qué cosa tan triste. Ahora, de los seres humanos que reciben con más frecuencia los ataques del enemigo es la iglesia. Son todos aquellos que han decidido ser cristianos. ¿Saben ustedes por qué? Porque ya tú no le perteneces al enemigo. Tú te escapaste. Ahora, quien está sirviéndole todavía no lo molesta, lo usa. Pero quien ya se le escapó, lo ataca. Así opera el enemigo. Hay niveles donde el conflicto se ejecuta. Y esos niveles, por ejemplo, a nivel personal, una familia pueden ser 8. Pero hay 2 de esa familia que están afectados. Y puede ser que hayan 6 que no están influenciados. O de repente hay 4 que no están influenciados, pero hay 3 influenciados. Y hay 1 que está ya poseído. Y usted lo puede ver que vista bien, que se eche su colonia, que se afeite, y todo aquello, pero anda influenciado por las fuerzas del mal. Y por eso es que hay asesinos en serie que la gente dice, pero ¿y cómo vamos a pensar que esa persona podía ser? Yo lo veía que era un hombre honesto, yo lo veía que salía en su vehículo, yo sabía que salía con su maletín, era un gran profesional. Jamás pensé yo que era una persona que andaba en ese tipo de vida, sencillamente porque usted puede ver lo que sus ojos le permiten ver. Pero el único que examina los corazones y que conoce el interior del ser humano se llama Dios. Se llama Dios. A nivel personal, pero también opera a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de grupo. ¿No han conocido ustedes que existen diferentes sectas? Que algunos dicen que son sectas satánicas. Hay otros que tal vez no son sectas satánicas porque son más sencillos, sus prácticas son más superficiales. Pero hay sectas donde aún se cree que sacrificando un animal, que sacrificando un ser humano, que esclavizando a una persona, están rindiendo culto al Dios a quien ellos creen. Eso es una secta satánica. Personas que controlan, personas que piden sangre, personas que piden marcas, personas que te piden parte de tu cuerpo, que lo sacrifiques, que entregues a tus hijos.
cualquier cosa, son sectas satánicas de esclavitud, los que te ponen en contra de tus padres, que no obedezcas a tu madre, que no obedezcas a tu padre, son sectas satánicas. Todo lo que va en contra de los principios y de los valores es extraño. Es extraño. Muy extraño. Pero también el conflicto se da en el área económica. Personas que dicen, cónchale, mira, yo cobré ayer y yo cobro menos que fulano, y yo con fulano esto y lo otro, y yo esto, y hay un dicho que la gente dice, me volvió sal y agua. ¿Qué quieren decir con eso? Que se diluyó ahí seguramente, ¿verdad? Y ahora no se ven los granos de sal. Sencillamente usted ve el agua y la sal, pero detrás hay una situación crítica espiritual que no se puede tocar, que no se puede ver, y la estás enfrentando. A nivel geográfico, no sé si ustedes han analizado que hay sitios en las carreteras específicos donde suceden los accidentes. Y usted oye, ¿dónde fue el accidente? En el mismo sitio. ¿Y dónde fue el accidente? En el mismo sitio. ¿Y cuántos se mataron? 3. ¿Y cuántos fueron hace un mes? 2. Y en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se distribuye geográficamente los espacios, y a cada espacio le colocan un operador que funciona para esclavizar, para destruir, para matar y para dañar. Porque fíjense ustedes en este caso, hay zonas, desde que usted entra, usted comienza a ver a personas en la indigencia, usted ve a otros que están fumando droga, usted ve a otros que andan en la delincuencia, hay prostitución, hay de todo. Hay otras zonas que usted no ve nada de lo que acabo de mencionar, pero son zonas muy peligrosas. Se mueve otro estilo de delincuencia. Hay secuestro, hay muertes por encargo, se hace muy ejecutivamente, y operan también que nadie se da cuenta de eso. Hay otra zona que es la pobreza extrema que cae sobre ese sector, y ahí ni que coloquen lo que colocan un parque y lo acaban, colocan una cancha y la acaban, hacen una escuela bien bonita y la destruyen. Entonces usted dice, bueno, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Estamos trabajando para que la gente viva mejor, para que la gente viva bien, pero parece que a ellos les encanta lo contrario. Hay gente que de repente están viviendo en una condición extrema, y viene alguna institución y le dice, bueno, le vamos a construir una casa, le vamos a construir un apartamento, le vamos a construir una vivienda y lo vamos a mudar. No, a los días venden el apartamento, venden la vivienda, venden todo, y van a vivir igual como antes estaban viviendo. Algo está pasando, eso no es normal. La gente asocia eso con un problema de la sociedad. Y se puede estudiar desde el punto de vista de la sociología. Se puede estudiar de diferentes ramas de la educación. Pero cuando vamos al fondo de la situación, entendemos que no es solamente un problema de cultura ni de principio, sino que hay esclavitud en algunos casos, en algunas familias. Y por eso es que se les dificulta a muchos gobernantes, en cierta manera, poder influir en la mente de personas que están bajo esclavitud. Yo recuerdo que en una oportunidad voy yo conduciendo y me consigo con alguien, X persona, y me dijo, ven acá, pastor. ¿Y tú sabes para qué era? Para colocar el pie debajo del caucho del carro y que yo le pasara el carro por encima. Chicos, pero cosas tan locas que uno ve en esta vida. Y cuando tú ves que hay un ser humano que se tortura a sí mismo, un ser humano que no le interesa si se le descompone el hueso, si se le fractura, si se le parte, solamente quiere es sentir el dolor, quiere sentir la angustia. Párate ahí, ya va. Metí el pie para que yo rodara el carro y le pasara por encima. Chico, pero tú estás loco. ¿Qué es lo que tú tienes? Y si te daño el pie, después no se preocupe por eso, yo corro con las consecuencias. Aquí lo que han estudiado
el área de la salud saben que hay eso se llama, para no ser tan duro y darle otro nombre, una condición, póngale psicológica, es posible. Esquizofrénico. No. No sé si ustedes han conocido casos que hay personas que ellos, cuando se ven al espejo, ellos creen que algo les sobra. Dice usted, pastor, pero que a mí también, pues ese barrigón que yo tengo, quiero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguna extremidad de su cuerpo que a ellos psicológicamente le parece como que le sobra. No sé si ustedes han leído eso. Yo he leído un poco, no mucho, pero sí he conseguido casos donde una persona va a un centro de salud porque quiere quitarse 2 dedos, porque le estorba su brazo derecho, porque le estorba su brazo izquierdo, porque quiere que le corten una pierna no teniendo nada, porque quiere experimentar el dolor y la parte psicológica de perder partes de su cuerpo y andar sobre una prótesis. Yo he leído casos de seres humanos que viven esa situación de esclavitud. Ahora, ¿cómo se explica eso? Si más bien a uno le da un uñero y uno anda buscando manera de que ese dedo no se lo vayan a cortar. Y cuidarse, y cuídate la mano, y cuídate el brazo, ten cuidado con la cabeza. El ser humano racional, el que no tiene esclavitud, el que no tiene adicción, piensa en su cuidado. Pero hay unos que no le importa la vida. Ellos dicen, pase lo que pase, salga sapo o salga rana, dele. Entonces, cuando usted está frente a unos seres humanos de esa naturaleza, ándele con cuidado. Ándele con cuidado. Hay personas que dicen, no, que cuando se emborracha se vuelve loco. No. Él no está loco. No está loco. Pero es que cuando no anda borracho es una bella persona, dice la gente. Es una bella persona cuando no anda borracho. Pero apenas le caen 2 tragos de licor en el cerebro, se vuelve loco. Irreconocible, dice la gente. Ahora, ¿cómo se explica eso? Y es justamente de lo que estamos empezando a hablar hoy, de esa lucha de carácter no físico que enfrenta el ser humano y no se da cuenta. Hay que estar muy consciente cómo opera ese mundo para poder enfrentarlo. Y por eso Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y les dice, pero es que ya va, no hay lucha aquí contra un ser humano. Para esa época los emperadores romanos asediaban a la iglesia cristiana. Muchos muertos en los coliseos, muchos muertos lanzados a los leones, muchos muertos ahorcados, muchas personas que le quitaban la vida. Y la iglesia es posible que se tambaleaba. ¿Será que salimos o no salimos? ¿Será que hacemos culto o no hacemos culto? Va a llover. ¿Será que una arcabala, que yo no sé quién, que la tranca, que no sé qué más? La gente piensa muchas cosas que nunca van a suceder. Solo es imaginario. Pero cuando el diablo sabe que uno es cobarde, cuando el diablo sabe que hay miedo en el corazón, de eso hace una fortaleza. Y al hacer la fortaleza, te esclaviza. Entonces, cuando la iglesia era atropellada por los emperadores malos que estaban asesinando, que los estaban persiguiendo, la iglesia seguramente tuvo temor. Y ahí es cuando Pablo les dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Porque no tienen lucha contra el emperador, no tienen lucha contra los soldados, no tienen lucha contra los asesinos. La lucha de ustedes no es contra sangre
ni es contra carne, es decir, con lo que ustedes pueden ver. Ustedes ven al emperador, pero detrás de ese emperador hay fuerzas que lo gobiernan, hay fuerzas que los mueven, hay fuerzas que los dominan. La lucha de ustedes es contra principados, es contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Pero algo que yo quiero puntualizar aquí, y creo que ahí es la parte de ese texto 12 del capítulo 6 de Efesios que quiero hacer énfasis en esa clasificación de un demonio, de una operación diabólica que la ejecuta los gobernadores de las tinieblas. ¿De cuál siglo? ¿De cuál? De este siglo. Ya no se trata del antiguo, ya no se trata de cómo operó ayer. Ayer puede haber operado de otra manera, pero hoy hay una nueva estrategia de esclavitud que el diablo está utilizando. Pero el creyente, tú sabes lo que está esperando, como yo le decía en la Santa Cena. Hay gente que dice, no, la iglesia no está perseguida, falta esa señal todavía. ¿Qué más quiere? Que nos lleven presos, que decapiten a 10. No, ni Dios lo quiera. Hay otra forma con que se está atacando a la iglesia a través de una persecución en el día de hoy. Usted no la siente porque usted quiere el palo. No, pero no te van a dar palo. No te van a dar peinillazos. No te van a amarrar por las manos y te van a colgar del techo. No. Pero te desaniman, te desalientan, te ponen a dudar de lo que la Biblia dice y de Dios. Te ponen a murmurar, te ponen a ponerte mal, enemistades con tu hermano. Acechan nuestras doctrinas fundamentales, niegan la oración, niegan la sangre de Cristo, niegan las ofrendas, niegan el evangelismo, niegan las misiones. Y entonces, si la iglesia no sirve para eso, ¿para qué sirve? Pero la iglesia está esperando. Es una persecución con patrulla y con funcionarios. Hay quien gobierna este siglo y las estrategias para destruir a las iglesias son distintas. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Son diferentes. Cómo Satanás está destruyendo a hogares cristianos en este tiempo. Cómo Satanás está destruyendo ministerios en este tiempo. Cómo está acabando con iglesias en este tiempo. Cómo está acabando con la juventud en este tiempo. Y estamos esperando una persecución tangible, de que nos apresen, de que nos torturen. Y ya nos están torturando y la gente no lo ve. Ya el caballo de Troya entró y no nos hemos dado cuenta. El caballo de Troya puede estar en tu casa y en mi casa. ¿Cuántos conocen esa historia de Troya? ¿Saben de a qué me refiero? Ya el caballo entró y estamos esperando que lleguen a buscarnos y que con esposa y con maceta no. Eso no viene por ahí. El gobernador de este siglo se adapta a lo de este siglo y está operando conforme a lo que la gente le gusta de este siglo y a lo que esclaviza a la gente en este siglo. No va a venirte con una herramienta vieja, viene con herramientas nuevas de esclavitud. ¿Cuántos alaban al Señor? Vaya tomando nota de eso, porque eso, cuando entremos en esencia en ese tema, ustedes van a comprender muchas cosas. Entonces Pablo le dice, no es contra carne y sangre, es contra estos principados, y al final dice contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Mateo nos presenta un panorama espiritual que posiblemente mucha gente hoy conoce, mucha gente hoy maneja, mucha gente hoy se imagina, porque bueno, son declaraciones que venimos oyendo desde hace mucho tiempo y sucede que nos acostumbramos a oírla, y justamente esas son las cosas que esperamos que pasen, que se manifiesten, que ataquen
Pero fíjate cómo trabaja el mundo espiritual mientras la gente cree que es una decisión propia. La gente dice, no, hermano, yo decidí que desde ahora en adelante yo voy a llevar mi propia vida, yo voy a ser independiente, yo no voy a dejar que nadie se meta en mi vida. Voy a seguir siendo evangélico, pero como yo considero que debe ser. Cuando la gente comienza a hablar de esa manera, los demonios y Satanás siempre están atentos a cualquier puerta que se le abra. Cuando una persona comienza a hablar de la independencia y no del sometimiento a Dios, porque la Biblia dice: someteos a Dios y el diablo, resistid al diablo y el de vosotros huirá. Pero no dice en ninguna parte que debe ser autosuficiente, que debe ser independiente de Dios y de todo lo que sea gobierno eclesiástico. Bueno, porque sencillamente tú quieres, ya tú entendiste y ya estás sobrado en esto. No, el enemigo aprovecha esa puerta para decir: esta es una candidata, este es un candidato. Muy bueno, por cierto. Ahora, todos los que estamos aquí recibimos influencias demoníacas de vez en cuando. No se me asusten, no lo hago con esa intención. La recibimos porque somos guerreros espirituales, somos soldados de Cristo, pero también somos seres humanos vulnerables a situaciones que si no nos cuidamos podemos caer en tentación, podemos cometer errores, puede haber una esclavitud. Es probable de que usted no sea esclavo a una droga, usted no sea esclavo a las peleas, usted no tenga ninguna esclavitud aparentemente visible, pero hay cosas que están ocurriendo a nivel de mente y corazón que no se hablan, pero se hicieron dueñas de muchos corazones. Yo me entregué al Señor cuando tenía 9 años. ¿Qué tanto demonio puede tener un muchacho de 9 años? Pero de que tenía. De que tenía. Y el más buena gente de ustedes, por lo mínimo tenía uno. El más buena gente. Aquel que dice que nunca había dicho una grosería, que no pelea con nadie. Pero revisa el corazón a ver cuántas bromas han pasado por ahí. Usted no golpea a nadie, usted no ahorca a nadie, pero cuántas cosas no han pasado por aquí. Cuántas imaginaciones, cuántas fantasías, cuántas bromas locas no han pasado, muchas. Ahora, a pesar de que yo me entregué a los 9 años, no sé cuántos traía, pero sí cargaba. Sí cargaba, no lo voy a negar porque haría mentiroso la palabra de Dios. Entonces todos ustedes cargaban algunos. De repente usted era esa persona sofisticada, que hablaba bien, con principio, con respeto, por aquí, por allá. Pero usted decía: bueno, yo soy así como usted me ve, yo soy un alma de Dios, pero que no me toque. ¿No han oído ustedes personas así? Ustedes: ay, tan lindo la hermana, tan lindo el hermano, qué chévere y broma y tan dadivoso y todo aquello, pero no me toque. Porque el día que me tocas, vas a conocer la otra parte de mí que tú no conoces. ¿Han oído ustedes a alguien expresarse así? Ay, Dios. Y han dicho bastante que se han oído. Esto quiere decir que estamos en lo cierto. Entonces, una persona entre comillas amorosa y todo aquello, bueno, sucede que llega al evangelio, se entregó a Cristo, llora y todo aquello, y se manifiesta el Señor y todo aquello, y queda libre. No vamos a decir que no queda libre. Se va la serpiente, se va el cochino, se va la tortuga, se va todo, y el tigre, todos se van del corazón. Salen los demonios, llega el Espíritu Santo, y dice el Espíritu Santo: aquí el que mando soy yo desde ahora en adelante. Aquí mando yo. Fuera de aquí demonio de ira, fuera avaricia, fuera pasiones desordenadas, fuera pasiones vergonzosas, fuera la culebra, la envidia, el tigre, todos esos animales diabólicos, fuera de aquí, que aquí llego yo. Busca una silla. Estoy graficando esto, la Biblia no lo dice así, pero estoy graficándolo. Busca una silla el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se sienta.
Ahí no pueden haber 3 sillas. ¿O sí? Pastor, y la del Padre y la del Hijo. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y la operación del Espíritu Santo es esa: venir a sacar las ataduras, las esclavitud y sacarlo. Y sentarse a mandar ahí y a provocar el fruto del Espíritu, que es amor. Y de él se ramifica la bondad, la mansedumbre, la benevolencia, el perdón, todo aquello. Eso es lo que él viene a hacer, el fruto del Espíritu Santo. Entonces llega y se sienta. Pero sucede que ese corazón todavía, aparte de la silla del Espíritu Santo, tiene una silla para otro Señor. Y ahí es donde la Biblia dice: nadie puede servir a 2 señores, porque va a aborrecer a uno y va a amar a otro. Entonces llega el Espíritu Santo y se sienta allí. El Espíritu Santo agarra una escoba espiritual, que es la palabra, porque Cristo dijo: ya ustedes están limpios por mi palabra. Comienza a barrer y saca todo, limpieza, y comienza a adornar. El adorno, por muy feo que uno sea, viene la gracia de Dios. Y entonces con cualquier ropita que uno se coloca, con cualquier cosita que uno se hace, la gente dice: oye, pero qué elegante. Es la gracia de Dios, que Dios la coloca en la vida de ese hombre y de esa mujer. Es el brillo de la luz del Espíritu Santo. Te adorna. Todo el mundo quiere ser tu amigo, todo el mundo quiere andar contigo, quiere ser amigo tuyo en la iglesia, quiere que te pague el taxi, porque tú eres una maravilla. Y todo funciona. El gozo del Espíritu Santo, comienza a congregarte y quieres comerte la palabra de Dios todos los días, y comienzas el culto. El día que no vienes estás triste, entras en angustia cuando no estás en el culto. Eso lo provoca el Espíritu Santo. Pero de repente está el Espíritu Santo sentado. Y como el Espíritu Santo no es la mente suya, es el Espíritu Santo allá adentro. El Espíritu Santo no es el corazón suyo, está allí. Y el Espíritu Santo es una persona que con sus cualidades de personalidad respeta. Y el día que tú no quieres ir al culto, dices: chico, pero muévete, asiste, hay una bendición para tu vida. Claro que sí, es un diálogo entre el Espíritu Santo. El día que tú no quieres orar, dice que el Espíritu Santo ora por ti y por mí con gemidos indecibles. Si tú no tienes fuerza, Él pide fuerza y te da. Si tú no tienes ánimo, Él clama por ti para que tú aguantes aún con la reserva. Pero sucede de que usted dejó de congregarse, usted dejó de asistir, usted dejó de leer la Biblia, usted dejó devocional, usted dejó de orar, usted le pasan años que no sabe lo que es una oración de 1 hora. Entonces vas perdiendo el gozo. Te metes en problemas, te metes en chismes, te metes en murmuración, todo te cae mal, rechazas la palabra que se predica. Y el Espíritu Santo está oyendo y está viendo tu comportamiento. ¿Qué ocurre? El Espíritu Santo oye, este hombre está insoportable. Ahora viene murmurando, lleno de envidia, lleno de rencores, lleno de problemas. Critica al pastor, critica a los diáconos, critica al que era amigo de él. Esto es horrible. Yo mejor me aparto aquí. Dice Pablo a los Efesios: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Con qué? Con gritería, con enojo, con ira. Entonces el Espíritu Santo, no, esta mujer, este hombre, yo me pongo aquí. El Espíritu Santo se contricta. Esa es una etapa de la vida cristiana que le puede suceder a cualquier individuo creyente si comienza a vivir esa vida. Se pone aquí. Y entonces hay momentos, por eso es que usted ve que hay personas que flotan por temporada. Flotó, pidió perdón, comenzó a orar otra vez en el Espíritu Santo, a manifestarse. Pero entonces al final de la tarde le pone un insulto a todo el que se le atraviesa. El Espíritu Santo. Hay un momento
el Espíritu Santo está dentro y comienza a surgir malos pensamientos en la persona. Comienza a surgir malos pensamientos en la persona. Y el Espíritu Santo sigue soportando allí, bueno, buscando maneras de ayudar, de consolar, convencerlos de pecado, porque es parte de su función. Comienza a convencerlo. Pero entonces la persona dice: no, yo no creo en eso, eso son unas palabrerías, que yo no sé qué, que no sé qué más, que esto y lo uno y lo otro, y yo voy a probar a ver cómo me va. Entonces, cuando la persona prueba el pecado para ver cómo le va, ya el Espíritu Santo no se queda aquí apartado. El Espíritu Santo. Me voy para un corazón que quiere recibir. ¿Y cómo quedó la silla? Vacía. ¿Cómo más? Bonita. Bonita. Adornada. Con un perfume. El diablo deja a la gente hasta hediondo, hermano. El Espíritu Santo lo deja purificado. Con un perfume. Ustedes no ven que las personas que van cayendo a esclavitud se ponen barbudo, y no es porque es profeta, sino porque ya no quiere asearse, no le gusta bañarse. ¿Dónde dormía el gadareno? En los cementerios. Y usted agarra a una persona que está en la indigencia y lo baña, lo afecta, le da ropa y le dice: te vamos a alquilar esta habitación. No quiere, él quiere la calle. Y si usted se descuida, lo deja solo. Entonces el Espíritu Santo se viene. Y tal vez algunos cuando vean esta predicación y oigan esta predicación dirán: no, yo no estoy de acuerdo con esto. El Espíritu Santo aguanta lo que sea. Hermanos, lean la Biblia. Entonces, el demonio que usted y yo teníamos anteriormente, cuando éramos mundanos, como dicen por ahí, de vez en cuando nos echa una visitada. Oye, pero ahí está el Espíritu Santo. Ese creyente orando. Ese creyente a las 3 está tirado de rodillas. Ese creyente viene saliendo de un ayuno. Ese creyente vigiló anoche. Oh. Pero ya el Espíritu Santo se fue. Qué casa tan bonita. Porque los demonios, dicen la palabra de Dios, que andan por lugares secos. Los lugares secos simbolizan sitios de tormento. Ni los demonios quieren estar en el infierno. Sitios de tormento. Y los espíritus necesitan cuerpo para ellos habitar y para ellos ejecutar la violencia, para ellos moverse como ellos quieren moverse y terminar dañando a otras personas. Necesitan cuerpo. ¿Cuántos demonios habrán por ahí? Cualquier cantidad puede haber allá afuera. Pero ellos necesitan, para poder operar, un cuerpo, un templo. Ahora, los demonios no es que nos olvidaron y que se desencantaron de nosotros y que no nos quieren volver a poseer. Claro que sí quieren. Claro que sí quieren. Entonces, como ellos no tienen un sitio de tranquilidad, como es tu cuerpo, como es mi cuerpo, como es tu mente, como es mi mente y mi corazón, ellos no tienen reposo. Le dice Mateo: anda por lugares secos, sin reposo. Andan desesperados, andan buscando dónde entro, y entran a las tascas y consiguen unos cuantos, y entran a los hogares y consiguen varios también, y entran a las escuelas y entran a los liceos, entran a las universidades y consiguen también, y entran a las iglesias y consiguen también. De vez en cuando el que salió o los que salieron de mí me dan vueltas. Vamos a ver cómo está Wilmer Romero y cómo está con el Espíritu Santo. Yo no creo profecía, yo no creo revelación, nada de eso. Pero puro cuento, pura intimidación. Ay, Dios mío. Voy a ver cómo está con el Espíritu Santo Luis Zapata. Voy a ver cómo está Jesús. Voy a ver cómo está Mónica. Yo digo que yo a lo mejor tenía unos 3, tal vez unos 5, porque era un niño. No había tanta maldad en mi corazón. Pero habían gente que no solamente eran inconversos.
habían gente escamorrero, habían gente chismosos, habían gente que no tenían paz con nadie, habían gente que tomaban aguardiente, habían gente que aparte de la cerveza se tiraban también su toque, habían gente que tenían 2 y 3 mujeres, tenían 2 y 3 parejas, habían gente mentirosa, pero mentira fresca, de esos que la sueltan así rápido. Gente que tenía todas, no todas esas cualidades, porque eso no es una cualidad, sino todas esas características de personalidad. Sucede que tenía 5. Y entonces el demonio viene, pero viene el que te gobernaba, el gobernador espiritual, era el que viene, te da vuelta. Bueno, ¿y esta casa por qué está vacía? No, porque lo que pasa es que ahí comienza el diablo a atizar como atizó a Eva. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te veo triste? Bueno, lo que pasa es que me han hecho daño, me han golpeado con las críticas, me han golpeado con las murmuraciones. Y producto de eso tengo 3 meses que no voy a la iglesia. Yo estoy como desanimado, estoy como desalentado. Y le digo, chico. Entonces el demonio se va. Él no va a operar de inmediato. Ya él sembró la semilla de la cizaña. Y se va. Adulterio, fornicación, robo, mentira, maldiciente, grosero. Los invito a una casa vacía. Pastor, y caben ahí todos. Y qué despacio, hermano. Entran. Él, como era jefe, él llega con esa comitiva. Y ahí es donde la Biblia dice que el demonio planifica. Mira cómo se mueven las luchas de carácter no física. En el mundo espiritual se planifican, preguntan por ustedes todos. El infierno da orden para que vengan por ustedes. De que lo da, hermano. Yo se lo compruebo por la palabra. En el infierno se da órdenes. Recuerden que cuando el diablo denunció a Job, le dijo a Dios: no has visto a uno que está allá, que lo que pasa es que está chévere, que tiene de todo. Y le dijo Dios: yo conozco a ese hombre, es recto, temeroso de Dios. Quítale todo para que tú veas. El diablo acusándolo. En el mundo que no se ve, se planifica. Así como se planificó la enfermedad de Job, así como se planificó la muerte de los hijos de Job, así como se planificó el divorcio de la esposa de Job, así como se planificó la muerte de las vacas, los burros y los bueyes. Eso no se planificó en la alcaldía, ni en la prefectura, ni el comando de policía. Se planificó en el mundo de carácter no físico. Debe de estar asociando todo lo que usted vea a lo que usted se imagina. Hay una realidad detrás de todo esto. ¿Qué va a estar pensando Job? Que en un día va a perder todo. Y lo perdió. Porque en el mundo espiritual se planifica, se piensa y se planifica. Él dice: está vacía, está adornada, está limpia. Voy a volver a mi casa, de donde salí. Pero dice: no, yo no me voy a arriesgar. Yo voy a buscar repotenciar esto. Y la casa, ¿quién es? No le dé miedo, diga: yo soy una casa. Yo soy una casa donde habita el Espíritu Santo, como puede ser que quede vacía en cualquier momento si no me velo. Entonces va en el mundo invisible. La obra destructiva contra los seres humanos se trabaja sin descanso. Y por eso es que usted dice: chico, pero esta persona que era tan honorable, esa persona que era tan evangélico, esa persona que, mira, eso era un ángel, y antes de arrepentirse no robaba, ahora se descarrió y ahora roba. ¿Por qué? ¿Qué dice lo que leímos?
porque el postrer estado viene a ser peor que el primero. Colóquese de pie. Quedamos con los demonios a la puerta. En la puerta. En la puerta. Ya se vinieron, planificaron todo. Y dijo, volveré a mi casa. Ahí quedamos por hoy. El domingo vamos a ver si entran o no entran. Bueno, yo no digo que no, pero se dan caso. Cierre su vista y dele gracias al Señor. Cúbrase con la sangre de Cristo en esta hora. Padre, te damos las gracias.